Muy buenos días a todos, les doy la bienvenida y gracias por asistir. El día de hoy vamos a tener una breve introducción a lo que son los discos duros de la marca Western Digital. Vamos a ver algunas características. Este sería el contenido de nuestra presentación. Vamos a ver tipos de discos duros que vamos a ver en el mercado, con qué tipo o qué clases de discos duros nos toparíamos en el mercado, qué diferencias tienen estos discos duros, cuáles serían las fallas comunes que nos encontraríamos y la línea de productos y aplicaciones que tendríamos con Syscom. Tipos de discos duros. Actualmente, hablando de tipos de discos duros, generalmente en el concepto existen cuatro tipos que se conocen como Pull Install, Pull New, Refurbished y New. Esto es en el concepto del disco como tal físico para su venta. Pull Install, ¿a qué nos referimos? Es un equipo desmontado, revendido como nuevo, pero directo de fabricante. ¿Cómo entra esta situación? Vamos a suponer un fabricante como Dell, que se dedica principalmente a hacer computadoras. De repente pone en su línea de producción, no sé, 50,000, 60,000 computadoras y de repente, ¿sabes qué? Vamos a cambiar de línea, pero nos quedamos con 20,000 computadoras. Pero la siguiente línea, el disco duro ya no lo va a manejar porque ya es de una capacidad diferente. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, si el disco duro ya estaba instalado, este disco es retirado y como es de una capacidad a lo mejor inferior a las siguientes líneas, lo que muchas veces hacen es hacer tarimas o lotes que a los mismos distribuidores de cómputo a veces ofrecen a precios pues atractivos por volúmenes, como un producto se puede decir nuevo, cuando la realidad es que pues es un producto que en teoría es nuevo, pero ya se fue sacado de su empaque, ya no es del proveedor original, ya fue manipulado, pero muchas veces el proveedor de cómputo sí lo llega a considerar como un producto nuevo y a la venta así lo maneja. Posteriormente tenemos otro caso con los discos duros Pull New. Es algo similar al caso anterior, pero probablemente este caso sí es un disco duro nuevo. A lo mejor ni siquiera fue abierto del empaque, tuvieron a lo mejor, no sé, un lote de 20,000, 30,000 piezas que ya no van a utilizar y hacen a lo mejor una venta por lote y de esta forma pues obtienen un precio razonable, pero el disco duro es nuevo. Aquí también entramos en el concepto de que es un disco duro que no viene directamente del fabricante, ya tiene un intermediario que es a lo mejor un proveedor o una fábrica de cómputo. Refurbished es un disco duro que es reconstruido, es reparado. Es el caso típico de que falla un disco duro, lo mandamos a garantía, el proveedor dice, ¿sabes qué? Déjamelo, te lo cambio por otro, lo reparamos y ese tipo de discos duros igual vuelven a hacer lotes, los ofrecen a ciertos precios razonables y de ahí nacen las tarimas de oportunidad, etcétera, y muchos proveedores de cómputo pueden llegar a ofrecerlo a precios razonables. Posteriormente tenemos el disco considerable como nuevo. Este sería la mejor opción. El disco nuevo es el disco que se puede decir viene directamente del fabricante del disco hacia el distribuidor. Esta es la mejor opción, que en la mayoría de los casos en tiendas de cómputo es muy difícil tener este caso. De aquí podemos entrar en la parte de las diferencias. A menudo dedicamos tiempo para seleccionar los componentes de nuestro sistema de videovigilancia, como son las cámaras, videograbadoras, tipo de cable, etcétera. Pero cuando hablamos del disco duro, comúnmente, pues la solución es ir a una tienda de cómputo, ya que podemos encontrar discos duros a bajo precio, pero ¿estaremos haciendo una buena compra?
Esta es una muy buena pregunta. O a lo mejor les ha tocado, oiga, ¿sabe qué? Bueno, a lo mejor un cliente les pide un equipo. ¿Sabe qué? Pero yo tengo un disco duro o yo consigo el disco duro o X. Y ustedes a lo mejor solamente ofrecen el equipo porque dice, bueno, pues si el cliente ya tiene el disco, pues bueno, ya no se lo manejo. Uno de los principales errores es comprar un disco duro de uso típico de computadora con uno optimizado para videovigilancia. Es común colocar DVRs, NVRs en sites de cómputo y tener problemas de daño en disco duro. Tal vez hemos hecho esta pregunta. ¿Por qué se dañó el disco duro de mi sistema de videovigilancia? ¿Por qué si en el site hay más equipo de cómputo, a ellos no les pasó nada? Eso es algo muy común. De hecho, en muchas de las llamadas que recibimos todos los días, oye, es que tengo problemas, ya no puedo accesar a la información, oye, es que he perdido grabación, oye, es que, y a lo mejor en el site tengo más equipo y a ellos no les pasó nada. ¿Esto por qué? Se debe a que una computadora no genera el mismo grado de estrés que un sistema de videovigilancia, ya que normalmente está leyendo un sistema operativo, pero no está grabando información. Por lo tanto, el disco duro no está trabajando más que aproximadamente un 30% de su capacidad. En cambio, un disco duro de un sistema de videovigilancia está constantemente grabando, está girando siempre. Por ello, siempre está grabando información, siempre está trabajando, siempre, siempre. El grado de estrés siempre, siempre está al máximo. Como tal, como siempre está girando, pues aquí es donde realmente se va a poner a prueba el disco duro y el rendimiento del disco duro. Cuando un disco duro gira constantemente, ocasiona incremento de temperatura. Y si el disco duro no está pensado para ciclos continuos de trabajo, este se va a dañar. De hecho, es uno de los daños más comunes en sistemas de videovigilancia, ya que se adquieren discos duros que están pensados para computadoras para usarlos en sistemas de videovigilancia, y la razón principal es el precio. El precio es la principal razón. Es que en las tiendas de cómputo yo lo encuentro más barato, es que más barato allá, es que, acuérdense, los clientes siempre hacen una comparativa superficial. Ejemplo, un disco de 1 TB con características de videovigilancia cuesta, voy a poner un precio de ejemplo, 1,000 pesos. Ah, pero es que a lo mejor yo lo encuentro en una tienda de cómputo en 500 pesos y es igual de 1 TB, pero vamos a lo mismo, o sea, no comparen solamente capacidad. Casi siempre la comparativa la hacen en capacidad. Ah, es de 1 TB y es SATA, con eso. Acuérdense que es en base a las características que es capaz de soportar el equipo. ¿Para qué aplicaciones está pensado? ¿Para qué aplicaciones está pensado este disco duro? ¿Sí? Necesitamos saber muy bien para qué aplicaciones vamos a utilizar el disco duro antes de poder seleccionar el disco duro correcto. No es el precio, no es que sea SATA y no es la capacidad. Es el tipo de aplicación en el que lo vamos a utilizar. De aquí es donde entramos a las fallas comunes por la selección del disco duro. En las fallas comunes, la principal es la temperatura. La temperatura es por el giro, por las revoluciones, por la fricción de siempre estar girando, por el estrés de siempre estar girando 24 horas al día, 7 días de la semana. Cuando un disco duro no está pensado para trabajar 24 horas al día, quiere decir que el chasis no es lo suficientemente denso. De hecho, si ustedes van a una tienda de cómputo y compran un disco duro convencional, cuando ustedes lo ven de perfil, el chasis es muy delgado. Quiere decir que no tiene la suficiente disipación. Si ese disco duro estuviera girando siempre, cuando ustedes pongan la mano arriba, va a estar caliente. Va a generar mucha temperatura.
porque no está pensado para ese tipo de aplicaciones. Obviamente la temperatura, que es lo que va a causar, pues va a causar daño interno, los componentes se van a deteriorar más rápido. Sabemos que los componentes sí tienen cierta tolerancia, pero el estar expuestos a temperaturas fuera de lo común va a hacer que se deterioren más rápido esos componentes. Por lo tanto, se van a dañar más rápido. El disco duro va a tener una vida mucho más corta. Y esto si no es un defecto de fabricación, ya que pues enviar un disco duro que no es para ese tipo de aplicaciones y enviarlo a garantía, pues obviamente pues no es un cambio o no es una garantía. Aquí sí es una falla, se le puede decir que es una falla inducida, ya que se está colocando un disco duro para una aplicación que no es la correcta. La segunda falla común es un golpe o una caída, ya sea que se caiga el DVR o que se caiga el disco duro. Los discos duros realmente son muy delicados. Lo que viene siendo el mecanismo interno es muy delicado como tal. Inclusive si pueden observar la fotografía que está en la esquina inferior izquierda, que está señalando con una flechita, ese es un pequeño lector que realmente no debe de estar tocando lo que viene siendo el disco. Al momento de que ese lector está tocando el disco, lo raya, como pueden ver en la imagen que está en la parte inferior del lado derecho. Si se llega a desprender, generaría ese efecto. Ahí es donde de plano ese disco duro pues ya representa un daño, va a rayar el disco, ya no vamos a tener acceso a la información, por lo tanto es un disco duro con pérdida total. Y eso puede ser ocasionado por un golpe. Cabe mencionar que pues la forma de identificarlo, pues cuando lo encendemos empieza a generar como un clic, 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 o bien cuando lo agitamos ligeramente junto al oído, pues empezamos a escuchar que algo suena en el interior, como que se desprendió algo. Ese disco duro pues ya no es posible su reparación, o bien ya no es recomendable su reparación. La tercera falla común, variación de voltaje. Es muy común instalar un DVR y no revisar lo que viene siendo la instalación eléctrica, mínimo lo que es la polaridad, saber si hay tierra física en la toma eléctrica en la que se está conectando el equipo, ya que pues si el DVR llega a tener algún suceso eléctrico, pues no va a tener ningún lado a donde liberar esa energía. Por lo tanto, necesitamos mínimo garantizar una buena polaridad y tierra física de la toma eléctrica. Y un punto muy importante, pero que rara vez se le ha puesto atención, es al factor de vibración. Como saben, los discos duros pues tienen un pequeño motor y en sí pues el disco duro por estar girando, aunque muchas veces no se siente mucho, genera una vibración y es mínima. Pero cuando tenemos varios discos duros instalados en un mismo gabinete, la suma de la vibración que generan todos esos discos sí puede ocasionar daños entre ellos mismos. Por lo tanto, hay discos duros y hay varias clases de discos duros que soportan ciertos niveles de vibración, que eso es lo que vamos a ver en las siguientes líneas. Ok, actualmente en Syscom estamos manejando la línea púrpura como una serie, pues de lo más común en discos duros, pero con las características de videovigilancia. ¿Qué vamos a encontrar en esta serie? Principalmente es una línea de 5400 revoluciones por minuto. Hablando del factor de vibración, vamos a tener dos series, que es la púrpura y la púrpura NB. Aquí es donde tenemos que poner mucho ojo, mucha atención. La serie púrpura, en cuestión de factor de vibración,
Soporta de 1 a 8 discos duros por sistema. Mucho ojo aquí. De 1 a 8 discos duros. ¿Qué quiere decir? Que en un DVR máximo pueden estar trabajando a la vez hasta 8 discos duros, para que la vibración que generen entre todos ellos no les afecte. Esto es en cuestión de la serie púrpura. Más de 8 discos duros es muy probable que sí les va a afectar. ¿Dónde afecta? En la estabilidad de la rotación. Por lo tanto, el disco puede ser que se vuelva un poquito inestable, empiece a lo mejor a girar de manera ondulatoria y puede ser que empiece a rayar con el lector. Por lo tanto, de 1 a 8 discos por sistema. Y en cuestión de escritura de información, de 1 a 32 canales máximo en grabación. No está recomendado para estar en equipos, por ejemplo, en servidores que estén grabando más de 32 canales, máximo de 1 a 32 canales. Esta línea de discos está disponible en 1, 2, 3 y 6 terabytes. Está recomendado para aplicaciones principalmente de DVRs, es el disco duro que podemos utilizar como un disco duro convencional, de uso común se puede decir, es el que vamos a utilizar en las DVR normales, series EV Turbo, series S Turbo, etc. Y es un disco duro que está pensado para aplicaciones 24/7. Este puede estar girando 24 horas al día, 7 días a la semana, sin que le afecte la temperatura por giro. En cuestión de la serie Púrpura NB, características un poco similares, 5400 revoluciones por minuto, pero en cuestión de factor de vibración, aquí soportamos de 1 a 16 discos duros por sistema. Por lo tanto, este disco duro está pensado para trabajar en equipos un poquito más grandes. Y en cuestión de grabación, de 1 a 64 canales. Disponible en 1, 2, 3, 4, 6 terabytes, pensado principalmente para NVRs. La siguiente línea es la línea Yellow RE. Esta es una línea más robusta. Es una línea de 7200 revoluciones por minuto. Discos duros ilimitados por sistema. Aquí no tenemos ningún problema en cuestión de cantidad de discos duros por sistema. No tenemos limitante en cuestión de canales en grabación por sistema. Y lo tenemos disponible en 1, 2, 3 y 4 terabytes. Este disco duro está pensado para aplicaciones tipo data center. ¿Qué quiere decir? Ejemplo, un software de grabación, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo como Milestone, como Genetec, como Nuo, que está grabando, no sé, 64, 128 cámaras, pero que a su vez va a haber varios software cliente que van a estar accediendo a la información. Este disco duro me permite tener múltiples accesos estables a la información grabada. Puede estar un software cliente accesando a ver grabaciones, otro estar accediendo al video, otro puede estar checando a lo mejor eventos. Tenemos múltiples accesos sin ningún problema de estabilidad. Por eso es un disco duro que está pensado para aplicaciones de data center. Ahora, estamos hablando también de precio. Es muy importante, pues para el cliente también el precio. Por lo tanto, como una estrategia comercial importante y muy interesante, Hikvision y Western Digital tienen una alianza estratégica de negocios. Por lo tanto, esta es una alianza global, la cual la línea que estamos manejando para videovigilancia, que es la línea púrpura, la línea amarilla, es una línea que viene directamente
de fábrica. Aquí sí estamos trabajando en el concepto que veíamos al inicio de discos duros nuevos, pero la forma de reconocer las líneas que Syscom comercializa son a través de la marca que ven en la imagen. Todos los discos duros que nosotros comercializamos vienen rotulados como Hikvision. Como ustedes saben, Western Digital es una línea o un fabricante global que ustedes pueden encontrar fácilmente en cualquier parte o en cualquier tienda de cómputo en México, pero un disco duro optimizado para videovigilancia, para estar trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana y garantizar la estabilidad de la información, solamente, y bueno, vaya, también avalado por el fabricante número uno de DVRs, que es Hikvision, solamente con esta marca y con nosotros lo pueden encontrar. Esta es una muy buena característica que le podemos ofrecer. Asimismo, también como una estrategia, el precio. Les podemos garantizar que el precio que les estamos ofreciendo en los discos duros es el mejor precio para esta serie de discos que ustedes pueden encontrar en el mercado convencional. Así que ya saben, pues recuerden que tienen que utilizar discos duros pensados para cierto tipo de aplicaciones. ¿Tienen alguna pregunta, señores? ¿Alguna duda? Estoy atendiendo también sus preguntas aquí en el panel de preguntas. Ok. Bueno, esta es una rápida presentación de la línea de productos que estamos manejando de Western Digital. Toda esta información la tenemos lista en nuestra página web. Tenemos mucha información también, algunos videos que pues son interesantes para ustedes. Ustedes pueden ya echarle un ojo a nuestra página, ya está lista toda precios, información, descargas para que ustedes puedan acceder y puedan bajar toda la información necesaria para sus cotizaciones. Hagan cotizaciones, les aseguro que van a tener muy buen precio. Y lo más importante, utilicen discos duros. Recuerden que la información que el cliente está grabando es de lo más importante. Utilicen un disco que realmente les va a dar los rendimientos necesarios. Háganle preguntas al cliente, oyes, no quieres el disco duro, oyes, ¿por qué? Si sabes que necesitas un disco duro para ciertas aplicaciones, etcétera. Traten de sacar un poquito más información. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, etcétera, pues aquí estoy respondiendo sus preguntas en el panel con todo gusto. Les estoy dejando mis datos de contacto. Cualquier otra duda, pregunta que tengan referente pues a CCTV en general, referente a la presentación que acabamos de dar, no duden en preguntarme. Está mi cuenta de correo, está mi extensión. Con todo gusto les echo la mano. Mi nombre es Julio de la Fuente. Pues voy a estar un rato aquí atendiendo sus llamadas, para sus mensajes, para lo que les pueda echar la mano. Y pues no me despido, estamos al pendiente. Muchísimas gracias por su atención, que tengan muy buen día.